Hola, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Mi nombre es Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales, y vengo a invitarte a que durante la próxima media hora tengamos juntos una gran experiencia de aprendizaje en esta temática de séptimo año que venimos desarrollando desde varias clases anteriores. Pero antes quiero recomendarte que busques un lápiz, un lapicero, una libreta, algo con lo que puedas tomar algún tipo de apunte que te va a ser de mucha utilidad para desarrollar esas guías de trabajo autónomo. ¿Qué les parece si empezamos? Volvamos al tema de la huella ecológica. Digamos, ¿qué estamos hablando sobre huella ecológica? ¿A qué se refiere este tema? Vamos a ver en este caso que los seres vivos cumplimos con una serie de necesidades básicas. ¿Cuáles crees que son las necesidades básicas más importantes de los seres vivos y en particular de los seres humanos? Piensa, ¿será la ropa? ¿Será la casa? ¿Será la recreación? Pues eso también es importante, pero observa por acá y te muestro el alimento como una de las necesidades básicas de los seres vivos y de los seres humanos. El agua, importantísima en todos sus usos, en todas sus aplicaciones. Y la energía que recibimos del sol. Definitivamente que estas son las necesidades básicas del ser humano. Ahora quiero compartir con todos ustedes un cuadro en el cual podemos valorar la diferencia entre cómo se desarrollan estas necesidades básicas en el sector urbano y en el sector rural. Podemos notar en este caso que en el área urbana normalmente existen una gran cantidad de electrodomésticos, computadoras, equipos, y eso se debe, por supuesto, al mayor número de habitantes. Eso nos explica también el mayor consumo de agua y de energía que se registra en estos ambientes. La mayoría de los alimentos que ahí se consumen entonces son importados, porque no hay un espacio para poder cultivarlos dentro de la zona urbana. El uso del transporte automotor es constante, y todos estos elementos que estamos considerando nos explican ese mayor desperdicio y esa cantidad de residuos que son mayores en la zona urbana. Esto nos va a generar una mayor huella ecológica. Pero pasemos al ambiente rural y nótese la diferencia. Aquí la cantidad de aparatos eléctricos es inferior. El consumo del agua también es inferior y la energía, debido a que la zona está menos poblada. La cantidad de alimentos cultivados es abundante. Además, existe la posibilidad de cultivarlos en un mecanismo de autoabastecimiento o subsistencia. Los medios de transporte existen, pero se pueden utilizar otros menos tradicionales, como el caballo, el transporte a pie y cualquier otro que nos permita desplazarnos de un lugar a otro. ¿Qué pasa con esta relación entre lo rural y lo urbano? Que en el caso rural vemos una menor cantidad de residuos y basura generada en este ambiente y por lo tanto una menor huella ecológica. Entonces quisiera compartir con cada uno de ustedes esta pregunta. Para poder satisfacer esas necesidades necesitamos recursos. ¿Alguna vez te has preguntado si los recursos naturales que tenemos disponibles son renovables? ¿Serán inagotables? ¿Serán infinitos? ¿Podemos hablar de recursos que nunca se van a acabar? ¿Serán acaso irrenovables? Es interesante valorar toda esta situación dentro del área de estudio de la economía. Y es que la economía nos permite precisamente administrar estos recursos de la mejor manera para poder satisfacer nuestras necesidades ilimitadas. Porque efectivamente, los seres humanos tenemos necesidades ilimitadas, pero para poder satisfacerlas tenemos recursos limitados. Es el caso, por ejemplo, de la alimentación. En este momento tengo hambre, pues voy a comer algo, pero esa necesidad solo se satisface temporalmente. Eventualmente voy a tener hambre de nuevo y voy a necesitar más recursos, recursos que ya consumí y que necesito adquirir de una manera abundante. Esto es lo que hace la economía precisamente, tratar de administrar esos recursos de la mejor manera para poder satisfacer nuestras necesidades. Bien, con estos antecedentes podemos entrar al tema central
de la clase de hoy. ¿Por qué se ha dado este significativo aumento en la huella ecológica de Costa Rica? Preguntémonos, ¿a qué se debe ese aumento? Y es que la semana anterior, como todos ustedes recordarán, valoramos el concepto de huella ecológica y otros conceptos básicos. Recordemos algo de la clase anterior. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica consiste en una traducción a hectáreas de la cantidad de tierra biológicamente productiva según los patrones de consumo. Según patrones de consumo que podemos establecer por país, por ciudad y por individuo. Muy bien. Observemos cuidadosamente este gráfico. Es muy importante valorar que de los años 60 hasta el presente se han dado cambios muy significativos en cuanto a la huella ecológica. Nótese que en los primeros años en este gráfico más bien hay una reserva. Hay recursos suficientes para poder satisfacer nuestras necesidades. Hasta que llegamos a un año clave, el año de 1991. Nótese que a partir de este año la situación cambió radicalmente y ahora tenemos una cantidad limitada de recursos para satisfacer nuestras necesidades. Esto es a lo que se le llama la huella ecológica o un déficit que nos propone una situación muy negativa para nuestro futuro. Porque si esta curva continúa en ese ascenso, vamos a padecer de muchas carencias en el futuro de nuestro país. Veamos también entonces la relación entre la deuda ecológica entre Costa Rica y el mundo. Podríamos estar muy felices y decir, bueno, es una cifra del 12% nuestra deuda ecológica, mientras que en el mundo anda en 31%. Bueno, esa es una situación engañosa. Recordemos que nuestro país es un país relativamente pequeño y muy poblado, y con un gran crecimiento de población y con una mala distribución de la población. Así que esto tenemos que considerarlo para valorar cuál es nuestra verdadera deuda ecológica. Aquí tenemos algunos gráficos precisamente que nos alarman acerca de la situación que enfrenta nuestro planeta. Ahí casi al final aparece Costa Rica. Nótese que en este momento Costa Rica, por la situación que muestra el gráfico, requiere de muchos recursos. Prácticamente en el contexto mundial, un planeta y medio para poder cubrir las necesidades de nuestro país y de los demás países. Sin embargo, vamos a ver la parte superior, ahí tenemos seleccionados dos casos muy significativos. Australia y Estados Unidos, donde el número de planetas necesarios para poder vivir con comodidad ascienden a prácticamente 5 planetas tierras, imagínense ustedes. En el contexto de países latinoamericanos, la situación también se vuelve muy grave. En este caso, podemos observar a Costa Rica, que para poder suplir la demanda de sus ciudadanos, ya requerimos de casi 2 países completos, con todos sus recursos naturales, para poder cubrir nuestras necesidades. Hay casos más alarmantes, como el de El Salvador, que podemos observar acá, más de 3 países, casi 3 países y medio, igual al que ellos poseen, para poder cubrir con todas sus necesidades. Muy bien, volvamos acá a la presentación y podemos apreciar los componentes o factores que se establecen para definir cómo está la huella ecológica de un país. En primer lugar tenemos los cultivos. Sabemos que esta es una de las estrategias más importantes desarrolladas por nuestro país para poder abastecerse de recursos. Pero el avance de los campos de pasto, el avance de los campos urbanos, ha hecho que se reduzca significativamente el área sembrada de cultivos. Y por eso hemos tenido que importar ciertos bienes que antes nosotros mismos éramos capaces de producir. Un asunto que verdaderamente es preocupante. Decíamos que los pastos para el ganado también están en una situación irregular, sobre todo cuando hemos sacrificado, por ejemplo, áreas forestales para convertirlas en pastizales. Y aunque la actividad ganadera es muy importante en nuestro país, debemos valorar cuál es la planificación que estamos haciendo de estos recursos. Otro de los componentes importantes que tenemos por acá es el que se refiere al terreno construido. Efectivamente, también hemos sacrificado áreas de vocación forestal para poder generar un aumento en el número de construcciones, viviendas, industrias, comercios. Son importantes porque son el área donde nosotros vivimos. Pero ¿qué tipo de planificación también hemos hecho para que se dé tal vez un crecimiento desmedido y poco planificado de ciertas áreas urbanas?
En este otro caso vamos a considerar también la parte marítima, muy importante en un país como el nuestro. Y es que la superficie marina de Costa Rica es prácticamente 10 veces más que la superficie terrestre. Entonces imagínense la cantidad de recursos importantes que podemos obtener del mar para abastecer la pesca, el comercio, la investigación científica, el turismo. Importantísimo, un país como el nuestro, con ambas costas, desarrollando actividades de beneficio para la población. Aquí tenemos los bosques. Quisimos mostrar estos dos cuadros simultáneamente para valorar la diferencia entre bosques que se talan, que se deforestan y que se reforestan para abastecer la madera necesaria para ciertas actividades económicas, como la producción de artesanías, de muebles, de casas, y por otro lado, el área de bosques, pero que se reserva casi de manera inalterada para la producción de oxígeno, para la absorción de dióxido de carbono. Esto es muy importante porque muchas áreas de Costa Rica efectivamente son áreas protegidas, áreas que son parques nacionales, reservas biológicas, pero también tenemos una importante actividad forestal para la producción de madera, por ejemplo. Valorando en este gráfico, podemos apreciar en la parte inferior cómo aparecen efectivamente todos estos componentes que acabamos de mencionar: los cultivos, el pastoreo, la explotación forestal, la pesca, la infraestructura y la absorción de carbono. Ahora vamos a ver esos bloques en este gráfico de dos columnas. En el primer caso tenemos la situación planetaria. Nótese que la situación planetaria es preocupante porque hay una huella ecológica muy superior a la biocapacidad que tiene el planeta para abastecerse de recursos. Eso a nivel mundial. En un segundo estado tenemos la situación de América Latina. Aparentemente la situación es muy positiva. Nótese que la columna de biocapacidad es muy superior a la de la huella ecológica. Eso se explica en parte por las selvas tropicales, por la región del Amazonas y por muchas áreas protegidas que tenemos a nivel de Latinoamérica. Pero lo extraño es que cuando pasamos a Centroamérica y a Costa Rica, el panorama cambia radicalmente. Aquí en las columnas que corresponden a América Central notamos un déficit, notamos que no hay reserva, hay una huella ecológica superior a la biocapacidad. Y la misma situación ocurre en el contexto de Costa Rica, un país que antes del año 91 tenía una buena capacidad y que ahora en cambio nos muestra un déficit de recursos naturales. Algo para la reflexión. Veamos en este caso que las emisiones de gases de efecto invernadero son muy superiores cuando hablamos de fuentes de energía. En un segundo lugar la agricultura, luego el sector pecuario, forestal y así hasta que nos encontramos una pequeña columna que corresponde a los procesos industriales. Es curioso, ¿verdad? Mientras en el resto del mundo hay países donde esta columna sería la mayor, por ser países industrializados, en el caso nuestro no es este el mayor perjudicador del ambiente, sino las fuentes de energía. Bien, vamos a valorar en este momento entonces cuáles actividades vinculadas a la huella ecológica son las que desarrollamos más intensamente en nuestro país y qué tipo de beneficio o perjuicio le puede causar cada una de ellas al medio ambiente. Tenemos 4 elementos: la alimentación, el transporte, vivienda y servicios y bienes de consumo. Reflexionando un poquito de cada uno de ellos, nos encontramos en primer lugar el área de la alimentación, que como dijimos, en el contexto de un país tropical, donde las actividades agrícolas, ganaderas son abundantes, este es uno de los rubros más importantes para poder tener los productos que necesitamos para cubrir esta necesidad básica del ser humano, la alimentación. En un segundo momento tenemos vivienda y servicios. Como dice por acá, superficies demandadas por el sector doméstico, servicio, energía. Terrenos ocupados por las casas, las industrias, el comercio, sitios apropiados para vivir. En un tercer elemento tenemos la movilidad y el transporte. Aquí quisimos hacer una pausa debido a lo perjudicial y lo delicado que es el tema del transporte en el contexto de un país como el nuestro. Vamos a ver algunos datos que verdaderamente son preocupantes. Y es que en este gráfico podemos apreciar cómo 3/4 partes de la producción de energía proviene precisamente de combustibles fósiles. Combustibles como la gasolina, el diésel y otros, que además son importados.
y que utilizamos principalmente para el transporte. Nótese que un 72% de ese consumo es de combustibles importados. Y eso significa incorporar estos combustibles a los vehículos, incorporarlos al medio de transporte y generar algún nivel de contaminación importante. Aquí podemos apreciarlo de una manera más evidente. Si somos más habitantes, si cada vez hay más habitantes en nuestro país, habrá más consumo de energía, más vehículos. Vean ustedes, una flotilla que ya sobrepasó el 1.000.000 de vehículos. Eso significa también más producción de dióxido de carbono. Al final, ¿qué tenemos? Una huella ecológica muy perjudicial para nuestro país. No hay una reserva, hay un déficit, hay un problema ambiental grave que nos afecta a todos en este país y en general a todos en el planeta. Véanlo en este gráfico, qué interesante. Esa línea azul, con un crecimiento notable, corresponde a los vehículos particulares, que efectivamente cada vez son más. Aunque hay otras líneas menos severas, también están en una tendencia hacia el aumento. Vehículos de carga liviana, de carga pesada y motocicletas. Pero la más preocupante es esta, la de los vehículos particulares. Eso lo podemos comprobar también acá, en este gráfico del consumo total de energía secundaria por fuente. Nótese que en todos los años que aparecen acá, desde el 2008 hasta el 2014, las cifras más altas se dan precisamente por los hidrocarburos, por los combustibles fósiles. Y en un nivel mucho más bajo aparecen la electricidad y otras fuentes de energía. Así que ahí es donde tenemos que centrar toda nuestra atención, toda nuestra preocupación. El cuarto elemento que vamos a considerar se llaman los bienes de consumo. Aquí también quisimos hacer un paréntesis, quisimos destacar el tema del consumo, de la producción, porque también, al igual que el transporte, resulta muy preocupante para nuestro país este tema. Se los voy a explicar precisamente. Nótese en este gráfico cómo la conducta tradicional de los costarricenses es extraer, fabricar, consumir y desechar. ¿Dónde está la reutilización ahí? ¿Dónde está el reciclaje en ese proceso de la cultura a lo desechable? Que muchos de nosotros efectivamente la practicamos, la desarrollamos diariamente. ¿Por qué no cambiar de estrategia y pensar en cómo luchar contra el consumismo, utilizando este otro modelo? Reparar, reciclar, reutilizar y refabricar. Precisamente es una estrategia que nos ayudaría a reducir notablemente el número de desechos, el número de situaciones que puedan perjudicar el medio ambiente. Entonces yo les pregunto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿De consumistas o de conservacionistas? Pues aunque la pregunta es obvia, vamos a demostrar la importancia de tener una conducta conservacionista. Y para eso tenemos por acá algunos invitados muy especiales, desde Palmares, desde el Colegio Dr. Ricardo Moreno Cañas. Vamos a escuchar el testimonio de 3 estudiantes, a los cuales se les plantearon algunas preguntas sobre este tema. A William le preguntamos, ¿cuál es su opinión sobre la actitud consumista que asumen algunas personas que no se interesan en proteger el medio ambiente? Vamos a ver qué nos dijo William. Me parece un mal hábito, ya que con esta actitud estamos arruinando el planeta. Debemos darnos cuenta de que todo lo que le hagamos al planeta nos terminará afectando. Claro, muchas veces nos podemos dar algún que otro gusto, eso está bien, pero no comprar por impulso. Debemos de adoptar una responsabilidad con el medio ambiente, al fin del día es con el cual convivimos siempre. En mi opinión y en mi criterio deberíamos de seguir las siguientes medidas: separar residuos, plantar árboles, intentar no contaminar, intentar no utilizar productos de un solo uso y llevar los productos que ya no necesitemos a los centros de reciclaje. Es doloroso ver cómo muchos de nuestros ríos, playas e incluso parques están llenos de residuos por nuestra propia culpa. Cuando veamos a las personas contaminando y tirando basura, deberíamos de explicarles el grave daño que le están haciendo al medio ambiente. Bueno, muchas gracias a William por regalarnos este extraordinario testimonio. Vamos a escuchar ahora a otro estudiante sobre la misma temática. Se trata de Kendall, también estudiante de esta institución, al cual le hicimos la siguiente consulta. ¿Qué puedo hacer yo como estudiante para reducir la huella ecológica?
Vámonos hasta Palmares. Creo que el problema está en cómo acatamos la situación, no solo como estudiantes, sino como comunidad y país. Hay que saber que aunque no tengamos el mismo pasado, probablemente compartamos el mismo futuro. Todas estas prácticas ecologistas que pensamos que es tanto para el ambiente, no solo son para ello, sino que también nos sirven a nosotros mismos como especie humana. Saliendo de los problemas que va a enfrentar nuestras generaciones, hay que saber que los recursos que derrochamos y usamos cada día son aquellos que van a depender las futuras generaciones que vienen para su desarrollo. Mis padres me cuentan sobre las maravillosas atracciones naturales de mi país, pero aún así veo cómo han ido en gran decadencia por nuestra sociedad consumista y poco consciente. Veo hablar de un problema que no viene de que no nos hayan dicho qué hacer o qué no hacer, sino de que no hemos tenido la capacidad de escuchar a aquellas personas que nos han advertido del problema. Para dar un cambio, hay que saber que esas pequeñas acciones que hacemos cada día, sumándolas, dan un gran impacto sobre el futuro que todos vamos a tener. Y para comenzar a dar estas acciones, tenemos que solo aprender a escuchar mejor. Bueno, eran las palabras de Kendall, otro destacado estudiante de esta institución. Y finalmente nos fuimos ahí a la casa de Michelle, guardando por supuesto todas las medidas de seguridad, y la interrogamos. A Michelle le preguntamos qué acciones podemos tomar en nuestros hogares para reducir la huella ecológica. Michelle, te escuchamos. Para proteger el medio ambiente es indispensable poner en práctica la regla de los 3 R's, que son reducir, reutilizar y reciclar. Para comenzar a reducir es importante cuestionarnos si todo lo que compramos es necesario. Reutilizamos cuando dejamos de consumir productos desechables y comenzamos a consumir productos que se puedan utilizar varias veces. Como por ejemplo, si vas al súper, puedes llevar tus propias bolsas. Puedes decirle no a las pajillas y comprar pajillas de bambú o de acero inoxidable. También puedes comprar vasos y botellas reutilizables. Además, la ropa que ya no utilices y está en buen estado, puedes donarla a alguien que de verdad la necesite. Para poder reciclar, tenemos que separar los desechos y llevarlos al centro de acopio más cercano. En resumen, las 3 R's ayudan a ahorrar dinero, ser un consumidor responsable y producir menos basura. Yo creo que todos deberíamos cambiar los hábitos de consumo y ser responsables con el medio ambiente. Bueno, muchas gracias a Michelle y a todos los demás estudiantes del Colegio Dr. Ricardo Moreno Cañas por abrirnos las puertas de sus hogares y darnos estos testimonios tan valiosos para el tema de hoy. Vamos entonces resumiendo un poquito lo que estos estudiantes nos han expresado y el conocimiento que hemos adquirido en semanas anteriores. ¿Por qué debemos proteger los recursos naturales en Costa Rica? ¿Por qué proteger esos recursos debe ser un compromiso de todos? Quiero compartir con ustedes 6 razones fundamentales, cada una relacionada con algún recurso natural. En primer lugar tenemos el recurso hídrico, tenemos el agua, que sabemos que es fundamental para nuestra vida, para el consumo, para la higiene, para el comercio, para la obtención de energía hidroeléctrica, en fin, innumerable la cantidad de usos que tiene el agua. En un país como el nuestro, el agua adquiere un papel fundamental en nuestra vida. Lo podemos comprobar con este gráfico. Nótese cómo el 74% de la energía en Costa Rica proviene precisamente de la fuerza hidráulica. Y si a eso agregamos la energía geotérmica, que al final también es agua, entonces tenemos un porcentaje muy elevado de energía que proviene precisamente de este recurso, a lo cual agregamos, por ejemplo, la energía eólica y la biomasa. Otra razón importante relacionada con el tema del suelo, fundamental para nuestra economía, por lo que hemos visto, por la agricultura, por la ganadería, por todo lo que realizamos sobre la superficie terrestre. Pero a esto tenemos que agregar también el turismo, importante porque nuestro país, con su tendencia al ecoturismo, ha atraído a miles de turistas de todo el mundo y vienen acá precisamente por nuestra biodiversidad, por nuestras playas, por nuestras costas, por nuestras montañas. Costa Rica se destaca también como un país de reputación verde, amigable con el ambiente, y esto se ha convertido en una ventaja competitiva para poder atraer más turistas y para poder desarrollar un sentido de identidad nacional. Todos nos sentimos identificados con un país con estas características.
Otra razón importante tiene que ver con la riqueza del mar, que como habíamos dicho anteriormente, es muy importante ese porcentaje, 10 veces mayor a la extensión terrestre. ¿Qué hacemos en nuestros mares? ¿Qué hacemos en nuestras costas? Definitivamente es un espacio fundamental para la pesca, el comercio, el turismo y la investigación científica. Y por último, tenemos otra razón. La base de los recursos naturales, como los humedales y los bosques, representa una especie de filtro, una barrera que nos permite tener la suficiente ventaja ante una amenaza natural. Definitivamente que todo esto nos puede ayudar a solucionar una serie de problemas, una serie de amenazas que tenemos en nuestro país. Residuos, desastres naturales, sequías, falta de agua, uso de abonos químicos, el tema de aguas residuales y el transporte son elementos que debemos considerar cómo solucionarlos. ¿Y cómo reducir la huella ecológica en Costa Rica? Bueno, con todas estas estrategias que hemos venido mencionando. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto precisamente en clases anteriores. Afortunadamente hay muchos grupos interesados en luchar por esto, como lo demostramos en este gráfico. Muy bien, espero que hayas aprendido mucho el día de hoy en esta temática importante de la huella ecológica. Soy Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales, y los espero acá la próxima semana para continuar nuestro tema. Muchas gracias por su atención.